Continuando entonces con esta serie, vamos a ver el libro de Cantar de los Cantares y le he puesto por tema un cántico de amor. Un cántico de amor. Y espero que usted, al igual que yo, hermanos, esté descubriendo el maravilloso carácter de la Biblia. Cómo la Biblia, con esa gran sabiduría de nuestro buen Dios, nos habla de manera profunda lo que tiene que ver, en este caso, con la vida humana. Cosa que ni aún los científicos más destacados lo han hecho. Y las Escrituras nos han dado, o nos ha sido dado con un propósito. ¿Cuál es? El que nosotros pudiéramos entendernos a nosotros mismos. A veces los que son casados, ¿verdad? Es que no puedo entender a mi esposa, pero hay alguien que sí lo puede entender, y es el Señor. Es que no puedo entender a él, pues Dios sí lo entiende. Y como Dios nos entiende, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea anciano, entonces nos da su palabra. Este libro de Cantares, como comúnmente se le llama, ha sido uno de los libros más leídos y amados a lo largo de toda la historia. Durante la época oscura, antes de la Reforma, ¿recuerdan ustedes esa parte? Cuando vemos la historia de la iglesia, antes que ocurriera la Reforma protestante, cuando los albigenses huyeron de la iglesia católica, dice que John Huss llevó a un grupo de hermanos que eran sus seguidores lo llevaron hasta Bohemia. Y allí, este libro de Cantares fue uno de los que más leían. Era uno de los libros donde más se citaban. Era el libro que prácticamente lo tenían memorizado. ¿Por qué? Porque le servía de gran consuelo. Hermanos, ¿cuántos son casados? ¿Y ya se saben el Cantar de los Cantares? Se los recomiendo. Dice, este especial, dicen los jóvenes. Sí, pero espere su tiempo todavía. De verdad, este libro, hermanos, es una enorme bendición. Luego, en los días posteriores a la Reforma, fíjense, primero antes de la Reforma y luego después de la Reforma, en los tiempos de la persecución de los firmantes, así se llama esa parte de la historia, ahí en Escocia, cuando salió de ¿cómo se llama? De la iglesia presbiteriana, bajo el liderazgo de John Knox y otros, fue una vez más este libro el que más leyeron, al que más citaban. Cuando querían hacer referencia a algo, citaban a Cantar de los Cantares. Es decir, si nosotros relacionamos esas épocas de la historia, podríamos nosotros comprender la importancia de este libro. ¿Por qué? Porque este libro le sirvió de consuelo a los firmantes. Este libro sostuvo el espíritu de estos hombres y mujeres a los que se les daba caza como si fueran animales. Pero a pesar de que los estaban persiguiendo, ellos se mantuvieron firmes. Ellos tenían que escaparse por las montañas a fin de que no los cazaran. O sea, vivieron una época muy complicada. Pero este libro dice que traía esperanza a su corazón. Así que este es el último de los 5 libros de este grupo de los libros poéticos del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan el primero? ¿Cuál fue? Job. Job es el primero. Luego viene Salmos, Proverbios, Eclesiastés y finalmente el Cantar de los Cantares. Y cada uno de estos libros revela algunos elementos básicos del hombre. Por ejemplo, Job es la voz del espíritu, la parte más profunda de la naturaleza humana. Es por eso que este libro es y será siempre un misterio para nosotros. Según palabras de uno de los salmos, es uno de los libros en que cuando dice un abismo llama a otro abismo, ¿se acuerdan? Podemos leerlo y ¿eso qué? Hay una profundidad, hay una sabiduría que muchas veces te quedas como, ¿what?
¿O qué significa eso? Y si seguimos leyendo, es imposible que nosotros podamos comprender. No hay una sola persona desde la historia, desde Adán y Eva hasta estos momentos, que haya tenido una capacidad de comprender todas las verdades escritas en la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando dice, oh, si yo pudiera saber dónde hallar a Dios. ¿Recuerdan cuando Job se pronunció, capítulo 23, versículo 3? Hermanos, los libros de los Salmos, Proverbios y Eclesiastés forman una trilogía en la que se destaca la voz del alma. Recordando que el alma del hombre se compone de tres partes: la mente, las emociones y la voluntad. Ese es el alma. Eso no está en ningún otro lugar. Mente, emociones y voluntad. Y en estos libros, pues encontramos justamente todo lo que conlleva a la personalidad del hombre. Salmos es el libro del corazón, es el libro de las emociones, como esos salmos tan preciosos, cómo se expresan, ya lo hemos visto, ¿no? Y en él hayamos reflejados todas las emociones conocidas por el hombre: la alegría, la tristeza, o sea, todo lo que el hombre puede esperar. Por ejemplo, cuando estudiábamos Salmos, hablábamos de que el Salmo 23 es uno de los que más se escuchan, los que más se saben. Y se utiliza en las bodas, se utiliza en los funerales, se utiliza en las tribulaciones y se utiliza en las victorias. Es decir, es uno de los salmos más socorridos, hermanos. Es decir, pero tiene que ver, si se da cuenta, con las emociones del ser humano. Este es el libro que podemos leer cuando nosotros sentimos esas fuertes emociones en nuestras vidas. Y siempre, en la circunstancia que nos encontremos, vamos a encontrar un salmo apropiado a la situación que nosotros estamos pasando, que nos va a ayudar en esa situación y en esa necesidad. Por eso, hermanos, que los salmos siempre han sido una de las porciones más amadas de todas las escrituras. De hecho, también las personas que de repente están llegando recién a los caminos del Señor, abren el centro de la Biblia, Salmos, ya está. Voy a leer el Salmos. Tal vez no sepan otra, pero el Salmos ya saben dónde, el libro de los Salmos saben dónde está. Y por lo menos ya han subrayado uno o dos o tres, algunos de esos salmos que son sus favoritos. El libro de Eclesiastés es la voz o la expresión de la mente del hombre. Recuerdan, lo veíamos la semana pasada. Todo lo que el hombre anhelaba y pensaba, pero desde una óptica meramente humana. Qué interesante, porque él, Salomón, que fue el que escribió, él dice que averiguó durante todo el tiempo, estuvo investigando, estuvo indagando cómo funcionaba el hombre, cómo respondía, y finalmente concluyó que no hay nada nuevo bajo el sol y que todo es vanidad de vanidades. Y vanidad de vanidades significa la más grande vanidad. Cuando no tenemos esa perspectiva, entonces muchas veces despreciamos lo que Dios nos ha dado. Porque cuando va al capítulo 12, un versículo antes del capítulo 12, para ser más exactos, hay un cambio. Y ya no es el hombre, sino ahora dice que todo es vanidad de vanidades si no tienen a Dios en su corazón. Y de ahí comienza el desarrollo, o el cambio, quiero decir, donde nos hace ver que el hombre sin Dios, todo lo que haga es simple vanidad. Y habíamos visto también la palabra vanidad, que significaba vacío. El hombre puede tener lo que quiera, puede tener dinero, puede tener propiedades, puede irse de vacaciones, puede hacer todo lo que quiera, pero es un pobre y triste vacío si no tiene a Dios. Puede tener el mejor trabajo y sigue siendo el mismo. Todo es vanidad, ¿no? Así que Eclesiastés nos habla acerca del hombre que siempre está tratando de buscar esas respuestas y que no lo va a encontrar en ningún lado. Puede tener riquezas, pero igual llega al punto de que es vanidad. Puede tener incluso mujeres, dice, pero llega al punto que es vanidad. Puede tener tantas cosas,
todo es vanidad, todo es vacío, significa que todo es inútil lo que llegue a ser. Y eso es lo que descubre aquella mente que no tiene a Cristo en su vida. El libro de Proverbios es la expresión de la voluntad del hombre. Dice Proverbios 3:5, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. El libro de Proverbios es la expresión de la voluntad del hombre, la mente y el corazón, donde juntos deben aplicar al conocimiento de tal manera que él que escoja puede ser justo, que pueda hacer las cosas apropiadas, que pueda vivir el día a día, pero apegados a la voluntad de Dios. Por otro lado, también les había hecho una observación. Son proverbios, son recomendaciones, no son promesas de parte de Dios. Porque muchas veces confundimos lo que está en Proverbios y creemos que son promesas de parte de Dios. No son promesas de parte de Dios, sino son consejos a fin de cómo podemos vivir mejor la vida cotidiana. No nos olvidemos de estas cosas. Ahora, si el libro de Job es el clamor del espíritu, los salmos, proverbios y eclesiastés son el clamor del alma, el cantar de los cantares es el clamor del cuerpo en su anhelo más esencial. ¿Cuál es ese anhelo más esencial que tiene todo ser humano? El amor. El amor, ¿o no es cierto? Eso es lo que todo ser humano quiere. Por lo tanto, el tema del libro es justamente el amor. Es un cántico, es un poema de amor, no como los poemas de nosotros, sino es un poema oriental, y esto es algo que pues es innegable. Y aunque es un poema de amor, sin embargo, tenemos que entender que ha sido inspirado por Dios, porque está dentro de su palabra. Es una revelación de todo lo que Dios pretendía que fuese la función que nosotros llamamos, ¿qué cosa cree? La unión íntima entre un hombre y una mujer. Hermanos, esa relación íntima para Dios, que lo creó, es de lo más natural. Y por eso lo habla de esa manera, de manera natural. Quien ha metido morbo respecto a hablar de esos temas es el hombre. Porque el hombre ha tergiversado las cosas. Pero Dios lo creó con un propósito. Dios sabe por qué puso esos deseos incluso en el hombre y en la mujer. Mucho más en el hombre que en la mujer, desde luego. Pero están allí, son inherentes del ser humano. Pero muchas veces no se quiere tocar esos temas, no porque es demasiado como que, muy explícito, ¿no? Pero es la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Porque esa relación íntima, que en términos concretos dicen, el sexo es algo, hermanos, que está impregnado en nuestras vidas. Y al menos en eso Freud tuvo razón. Es lo único también. La respuesta sexual y su impulso, quiero que sepa, que nos afectan más que en el aspecto físico, también nos afectan en la parte emocional e incluso espiritualmente. Muchas veces el ser humano dice, no, es que yo no hablo de esas cosas, es que no sé qué. ¿Y sabe qué? Aparentan ser mojigatos para su propio mal. Y Dios es muy claro en su palabra. Tienen que leer. Dios nos hizo de esta manera. Y no hay nada malo en ello. El problema es cuando se hace fuera de orden. El problema no está en hacerlo, sino en el orden en que se hace. Ese es el asunto. Recuerden que cuando Dios
creaba las cosas, dijo que todo lo que había creado era ¿qué? Bueno, y no solamente bueno, sino bueno en gran manera. Pero ahora no vemos tan buenas las cosas. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que se ha encargado de socavar lo bueno que Dios había hecho. Entonces muchas veces este enemigo ha llevado lo que Dios creó para algo bueno, lo ha llevado a extremos. Y ustedes saben que todo lo que son extremos son malos. ¿Cierto, sí o no? Entonces, por ejemplo, los muchachos cuando tienen una novia, ¿qué es lo que sucede? Pues ya inmediato quieren la prueba de amor. ¿Serán coche o qué cosa? Para que lo prueben. Dios estableció un orden. Y cada vez que el hombre salta ese orden, le va a ir como en feria. Dios estableció un orden. Ese es el asunto. Muchas veces en las iglesias no se toca estos temas, pero es lo que trata todo este libro realmente. Y muchas veces, no, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo podemos platicar de eso? No se puede hablar, pero la Biblia lo dice. Y si nosotros pues estamos haciendo un vistazo al libro de Dios, pues nos tocó Cantares. Así que tenemos que hablar de eso. El sexo, al igual que cualquier otro tema, debemos tratarlo como la Biblia lo trata, no como el hombre lo trata. Hay que expresarlo como Dios quiso que fuese, no como el hombre lo ha tergiversado. El hombre lo ha tergiversado porque lo vende, lo alquila. ¿O no es cierto? Pues sí, esa es una tergiversación del hombre. De modo que para empezar, y sobre todo, el cantar de los cantares, un cántico de amor que se describe con mucha claridad, con mucha franqueza, pero al mismo tiempo muestra una manera pura como un hombre puede estar con una mujer y cómo se deleita un hombre con una mujer y una mujer con un hombre. A pesar de todas las revueltas que hay afuera con esto de ideología de sexo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que hay científicos incluso que no son creyentes. Hablo científicos. Y hay varios estudios, de hecho, no solamente uno, varios estudios que demuestran que no se nace homosexual. Y no hablo de científicos cristianos, no. Hablo de científicos. De gente que sabe lo que dice. Y hay muchos estudios, no uno ni dos, muchos estudios. Ahora, en este libro, quiero que sepa, Dios lo trata con tanta claridad, pero a la vez, aquí no hay nada de pornográfico, no hay nada de obsceno, no hay nada de libertino. Cuando uno comienza a leer, se va a dar cuenta que tiene un enfoque precioso, que es lo que Dios verdaderamente quiso. De una manera tan púdica, ¿no? Que se vale hablar del tema. Este libro llega hasta nosotros en lo que podríamos llamar una comedia musical. Vamos a decirle así en los términos actuales. Y los personajes, de hecho, pues son Salomón, el joven rey de Israel, ya que este libro fue escrito al principio de su reinado, con toda la belleza y la esplendidez de su juventud, el hombre más sabio, ya sabemos. Pero también por otro lado tenemos la contraparte a la Sunamita, que era una sencilla campesina, pero que tenía una belleza desbordante y extraordinaria, la cual se enamoró del rey cuando éste se disfrazó de un pastorcillo que se puso a trabajar en una de las viñas del norte de Israel. Y en el libro de Eclesiastés, Salomón nos dice que realizó pues expediciones para descubrir
cómo era la vida en los distintos niveles para que él pueda escribir ese libro de Eclesiastés. Una vez que se disfraza como un sencillo pastorcillo, de esa manera es que lo conoce esta joven. No lo conoce como rey, sino lo conoce así. Se enamoraron y una vez que se prometieron ese amor mutuamente, dice que él se marcha, él se va. Y se ausentó durante mucho tiempo. Y es entonces cuando la tsunamita llora y la busca en su soledad. Estoy dando todo el trasfondo de todo esto. Y a continuación nos encontramos con el anuncio de que el rey va a ir a visitar esa aldea, va a ir a visitar ese valle donde él había estado disfrazado antes. Si bien la muchacha dice, no, pues qué bueno que viene el rey, ¿no?, a visitarnos, pero pues para ella no era algo relevante. Era relevante porque era el rey el que visitaba el lugar, pero nada más. No se preocupa. ¿Por qué? Porque su corazón sigue enamorado de aquel pastorcillo que había conocido como tal. Pero de pronto cuando llega el rey, visita, pero le llega la noticia de que el rey la quiere ver. Y él se la lleva, se casan allí en el palacio. Y la comedia tiene lugar pues en Jerusalén, la capital de Israel, y un coro de cantantes conocido como las hijas de Jerusalén, porque usted va a ver cómo comienzan a intercambiar, ¿verdad?, personajes. Y hay una serie de preguntas que comienzan a surgir de gran importancia durante la narración o el relato de todos estos acontecimientos que conducen en primer lugar al noviazgo, el compromiso y luego el matrimonio. Ese es el orden. Esta tsunamita habla sobre ellos en 3 ocasiones y es interesante darse cuenta de que la tsunamita, la palabra tsunamita es la forma femenina de Salomón. Podríamos decir la señora Salomón. Qué interesante, ¿no? Ella es la novia y leemos acerca de su encuentro con el joven, su noviazgo, la fortaleza, los métodos, los deleites del amor. El lenguaje del libro es poético, es figurativo y puede en algunos casos que sea difícil. ¿Quién está hablando? Porque van cambiando de personajes. Habla él, habla ella y no se sabe en qué momento intercambian todo eso. Pero se puede distinguir las diferentes participaciones de la siguiente manera. El novio se refiere siempre a la muchacha como mi amor y la novia le llama mi amado. Entonces ya sabemos más o menos por ahí quién va hablando en cada momento. Y al describir el uno al otro se descubre la pasión y el embeleso del amor, no un amor como ahora que se dicen que se aman, sino un amor genuino, verdadero. Miren, fíjense esta descripción del amor, cómo lo escribe la muchacha. Ahí en Cantares, capítulo 5, versículo 10 al 16. Fíjense cómo dice. Mi amado es blanco y sonrosado, sobresale entre 10,000. Su cabeza es oro fino, sus cabellos son ondulados, negros como el cuervo. Sus ojos son como palomas junto a los arroyos de aguas, bañados en leche y sentados sobre engastes. Sus mejillas son como almácigos de especies aromáticas que exhalan perfumes. Sus labios son como lirios que despiden penetrante aroma. Sus manos son como barras de oro engastadas con crisólitos. Su vientre es como una plancha de marfil recubierta con zafiros. Sus piernas son como columnas de mármol cimentadas sobre las bases de oro. Su figura es como el Líbano, escogido como los cedros. Su paladar es dulcísimo. Todo él es deseable. Así es mi amado y así es mi amigo, oh hijas de Jerusalén. ¡Qué tremendo! Fíjese esas palabras. A ver, ¿cuántos de ustedes han dicho eso a sus esposos? Pues algunos ni van a entender, ¿no? Oye, ¿y tú qué onda con eso? ¿Verdad? Pero fíjense aquí, en el capítulo 6, versículos 4 y 5. Ahora usted va a llegar a su casa y va a comenzar. Oye, ¿qué te pasó? Recuerde que es un poema oriental, desde luego, por eso está escrito de esa manera. Fíjense, 6. Ya tenemos el 6, 4 y 5. Dice, qué bella eres. No, ahora está hablando él, la está describiendo ella. Qué bella eres, oh amada mía. Eres como Tirsa,
atractiva como Jerusalén e imponente como ejércitos abanderados. Aparta de mí tus ojos, porque ellos me doblegan. Tu cabello es como manada de cabras que se deslizan por las laderas de Galaad. ¿Y eso qué? ¿No? Algunos. No, pero ese es un poema precioso. En cambio ahora los chicos dicen, hola, ¿qué onda? ¿No? Qué poéticos son, ¿no? Esto es poema. Miren, veamos lo figurativo de este lenguaje. Si los jóvenes novios de estos tiempos tratarían de tomarlo de manera literal y poder expresarle, algunos dirían, pues está loco, que se le salió un tornillo, no sabe qué está diciendo, ¿no? Pero este tiene un enfoque impresionista, ¿no? Y esta es una expresión de belleza. Mire, ve, el 6:6, ¿no? Tus dientes son como rebaño de ovejas que suben del lavadero, que todas tienen mellizos y ninguna hay sin crías. Eso significa que no le falta ni uno solo. Tenía dentadura completa y acababa de lavárselas. Estoy tratando de que usted, ¿no? Mejor, diría, mejor que la publicidad de Colgate son tus dientes. Para que entiendan, no, más o menos es lo que está diciendo. ¿Sí capta la idea? O sea, lo está halagando todo. Mire, y el 7 al 9 dice, tus mejillas parecen mitades de granada. A través de tu velo hay 70 reinas, 80 concubinas y un sinnúmero de jóvenes mujeres, pero una sola es mi paloma, mi perfecta. Ella es la única hija de su madre. Quien la considera predilecta, la ven las mujeres y la llaman bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alaban. Este es el lenguaje del amor. El libro describe el amor en el matrimonio tal como debe de ser. Y es importante que esto tengamos en cuenta porque, hermanos, muchas veces se ha dejado de lado esto y lo único que se ha buscado es la satisfacción del cuerpo, en lugar de poder saber esperar para el momento oportuno y apropiado, como marca la palabra del Señor. Y esto es algo que enfatiza todo el libro, mediante una advertencia con 3 facetas que la esposa dirige a todas las muchachas solteras. El coro que se llama Las Hijas de Jerusalén, que ya les dije que son otro personaje. Y en 3 ocasiones diferentes, y dejando por un momento el deleite y el embelezo de su amor, revela a las muchachas el secreto de su deleite. Fíjense, capítulo 2, versículo 7, el 3:5 y el 8:4, en 3 veces, fíjese lo que dice, 2:7 dice, juradme, oh hija de Jerusalén, que no provocaréis ni despertaréis al amor hasta que quiera. Este es el secreto, hermanos, del deleite como en el matrimonio. ¿Qué es lo que ella quería decir con estas palabras? Por favor, alguien que me lo interprete. Bueno, lo que está diciendo es que no se debe estimular prematuramente a tener relaciones al amor, sino que es preciso permitir que se desarrolle por sí solo. No se debe despertar valiéndose de métodos artificiales hasta que el amor esté preparado. Es lo que está diciendo ella. Se lo voy a repetir. Juradme, oh hija de Jerusalén, que no provocaréis ni despertaréis al amor hasta que quiera. Es decir, lo que hay que hacer es dejar que comience todo a su tiempo. Ese es el secreto para poder lograr ese amor genuino y verdadero. Pero ahora, pues muchos se comen la cereza antes del pastel. Y lógicamente traen consecuencias. Porque cuando estás en el mundo dices, no, pues hay que disfrutar y esto, que no sé qué y que no sé cuánto. Conocí a un muchacho que era un picaflor, así le decimos nosotros allá. ¿Saben qué es un picaflor? ¿Conocen los picaflores?
los colibríes, andan en una sola flor. Van a una flor, le sacan todo el néctar, no toda la miel. Y después de haberlos extraído todo, se van y buscan otra. Y así están. Y había un muchacho así, que apenas llegaba una chica, ya la estaba enamorando. Y así, prácticamente corría a las muchachas. Y yo le pregunté, le dije, ¿no? ¿Tú tienes hermanas? Sí, me dijo, tengo una. Y le dije, ¿cuántos hombres te gustaría que pasaran con tu hermana haciendo lo que tú haces antes de que ella se case? ¿Por qué dice eso? Porque tú estás haciendo algo que sabes que no debes hacer. El asunto es que los muchachos comienzan una chica, otra chica, y cuando llegan al matrimonio quieren una muchacha que sea una virgen. El asunto es que cuando se van por encima de lo que dice la palabra de Dios, hay consecuencias. Hay consecuencias. Por eso que nosotros tenemos que entender todo esto. La pureza del amor se va a dar dentro del matrimonio. Yo me he quedado pasmado como algunas madres insensatas, hermano, y fatuas animan a sus hijos a imitar a los adultos. Tienen la hija, viene el novio, los dejo solos para que tengan su privacidad. Si lo dejan solo, ¿qué cosa quiere que va a pasar? Van a tomar un café nada más. Y es más, escuché de una de ellas que quería, que lo dejaba a propósito porque quería que saliera embarazada de ese muchacho, porque quería ese muchacho para ella, para su hija. Y muchos hay así, hermanos. ¡Qué tristeza! ¿Por qué ir a una cita para contacto físico antes de llegar al donde tiene que llegar? ¿Por qué? Porque están intentando rebasar la barrera de lo que dice la Biblia, pero sí igualar a lo que hace el mundo. Porque el mundo hace eso. Por eso que muchas veces no disfrutan su vida dentro del matrimonio. Y muchas veces la vida del matrimonio es aburrida. ¿Por qué? Porque ya se satisfacieron todo lo que quisieron. Y además que no saben valorar y no saben lo que significa el amor genuino, el amor verdadero. Es como intentar abrir, ¿cómo dice? Un botón de rosa, ¿sí? Un botón, o capullo, no sé cómo dicen. Botón. Ábranlo antes de tiempo. ¿Qué va a pasar? Lo van a estropear. Es lo mismo. Es lo mismo. Y los resultados los estamos viendo. ¿Por qué vemos tantas madres solteras? ¿Eso fue el diseño de Dios? ¿Por qué vemos tantos niños abandonados? Porque son de madres solteras, la gran mayoría. Pero eso no fue el diseño de Dios. Y todavía los hombres dicen, pero ¿por qué Dios permite? Pues es el pecado del hombre el que está llevando. Dios no lo creó eso. Lo más valioso que nos enseña este libro es que podemos nosotros encontrar el amor de la manera correcta. Nos enseña a no participar del contacto físico, a esas caricias que se rebasan hasta que no pueden decir, como la novia dice, él me lleva a la sala del banquete y su bandera sobre mí es amor. Es decir, que el amor está por delante de todas las demás cosas. La bandera siempre va adelante. Y su bandera sobre mí es amor. Y un amor respeta. Un amor espera. O como dice el novio, allí en el 8, 6 y 7, dice,
Ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inconmovible como el Seol es la pasión. Sus brasas son brasas de fuego, es como poderosa llama. Dios ha ordenado que todos estos deleites que encontramos reflejados aquí formen parte de la experiencia del hombre y de la mujer, pero solamente en la relación que hace posible, ¿cuál es? El matrimonio. Dios quiere que te deleites, evidentemente. Hombre y mujer. Pero dentro del matrimonio. Así que este libro es un poderoso llamamiento a la castidad, a la pureza en la vida, hasta que llegue el momento del matrimonio. Pero como es lógico, no habremos escuchado el mensaje más profundo de este cantar hasta que no nos adentremos en la descripción de ese amor puramente físico y humano, que aunque es perfecto, pero debe leerse, hermanos, como una expresión de lo que es la comunión del hombre con Dios entre Cristo y su iglesia. Si nosotros no entendemos eso, entonces muchas veces se nos dificulta entender lo que significa este amor. Desde los primeros siglos del cristianismo, este libro ha sido interpretado de este modo. Del amor, de la comunión que hay entre el hombre y Dios, de Cristo y su iglesia, donde la iglesia se considera a la novia y el novio es Jesucristo. Ahora, ¿ustedes se imaginan que Jesucristo sea un picaflor? Ah, no, pues hoy me gusta esta iglesia. Hablo de la iglesia en general, de todo el mundo. Ah, ya me dejó de gustar, ya me cansé. Ya, la dejo. ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Sentiríamos seguridad? ¿Nos sentiríamos seguros de que somos salvos? ¿Nos sentiríamos seguros que un día estaremos a su presencia? ¿Nos sentiríamos seguros que vamos a ir a las moradas celestiales? ¿Nos sentiríamos seguros de que tenemos nuestra salvación? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Debemos entonces que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Hasta los judíos interpretaron alegóricamente en este sentido lo que estamos hablando. Y el prefacio de este cantar es uno de los libros judíos, o el Targum, que dice, fíjese lo que dice: este es el cantar de Salomón, el rey profeta de Israel, que cantó ante Jehová el Señor. Como vemos, no estaba sencillamente cantando un cántico de amor humano, sino que lo cantó delante de ¿quién? Delante de Dios. Este es un cántico acerca de su propia relación con Dios. Y los padres de la iglesia primitiva lo interpretaron a la luz de esta misma interpretación. Fue precisamente por ello, por lo que este cantar, hermanos, fue de gran consuelo para los santos perseguidos del periodo antes de la Reforma y durante la Reforma y aún posteriormente a la Reforma. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque sé que mi amado me ama. Y las sunamitas saben que no era blanca, sino era morena. Para ahora pues da lo mismo que sea rubia, morena y todo, pero en esos tiempos era morena. Y como que el resto la podía despreciar. Pero dice que era bella a la vez. Así se consideraba. ¿Y a qué voy? Que nosotros tal vez muchas veces podemos ser desechados y despreciados, porque la Biblia dice, ¿de dónde escogió el Señor? De lo más vil y lo menospreciado escogió el Señor. Somos como esa tsunamita que nadie daba un medio o un peso, pero de ahí nos escogió. Y Él, sus promesas son genuinas y son verdaderas, porque Él es el novio perfecto. Y Él, un día estaremos a su presencia. Alguien ha dicho muy apropiadamente: si ama usted a Jesucristo,
le encantará este cántico. Porque aquí tenemos palabras que expresan de modo perfecto ese embelezo del corazón que se ha enamorado de Cristo. Muchas veces hay personas que no saben ni orar, o sea, no tienen palabras para orar. ¿Por qué no tienen palabras para orar? Fíjense, si estuvieran con un novio o una novia, no se cansan de hablar 3 horas, 5 horas. Hablan 5 horas y yo pensé que eran 5 minutos. No, ya son 5 horas. Pero frente a Dios, cuando están en Dios, pues se les va el tiempo. Ay, ¿qué horas son? Recién han pasado 3 minutos. Yo pensé que iba a haber 1 hora. ¿Por qué? Porque les falta aún conocer al novio. Para que poder decir tantas palabras tan extraordinarias. Hay tanto que decirle, tanto que agradecerle. ¿O no es cierto? Hay mucho. Pero entonces, ¿por qué nos falta? Porque a veces no conocemos lo suficiente del Señor. Ay, ¿qué cursi me voy a ver si yo le digo, tú eres mi amado? Pero es lo que dice. Él es el amado de la iglesia. ¿O no es cierto? Pero a nadie le gusta decir eso. Ay, que ni me escuche. Entonces tenemos que comenzar, hermanos, a entender esa relación que Dios estableció, su Hijo con su iglesia, a través del sacrificio de Jesucristo. Cuando nosotros leemos el libro de Eclesiastés, leemos acerca de la búsqueda del hombre por el mundo entero, de tal manera que busca que algo le satisfaga plenamente su corazón. Y el mensaje de ese libro es sencillamente que el hombre se gana al mundo entero, y aún si se ganara el mundo entero, no sería suficiente, porque sería vanidad, tendría ese vacío. Y su corazón sigue aún vacío. ¿Por qué? Porque el corazón es mayor que su objetivo. Pero el mensaje, hermanos, del Cantar de los Cantares de Salomón es que Cristo es tan grande, tan poderoso, tan magnífico, tan extraordinario, que el corazón que se haya enamorado de Él nunca jamás podrá llegar a las profundidades de ese amor hacia Él. ¿Sí entiende eso? De tal manera, hermanos, que debemos comprender que el amor de Cristo es tan grande por nosotros, que aun cuando muchas veces podemos fallar, su amor de Él no disminuye. Su amor permanece en el mismo nivel. Yo digo así, pero pues imagínense, Dios es infinito. Y eso nos tiene que llenar de alegría. Eso nos tiene que satisfacer el corazón. ¿Por qué? Saber de que el amor del Señor no va a disminuir en nosotros. Porque Él sabe que nosotros somos débiles. Él sabe que nosotros muchas veces hemos sido infieles tal vez. Pero a pesar de eso, su amor sigue tan grande como lo que es Él. Que nosotros no buscamos que Él nos ame más. No, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello para que me ame más que Él. No. En primer lugar, que Dios ama a todos sus hijos por igual. En segundo lugar, que el amor de Dios es tan grande que no hay nada que tú puedas hacer para que Él te ame más. Ya te está amando demasiado. Y no va a bajar tampoco porque tú de repente tengas un resbalón. Porque los hijos del Señor también pueden fallar. ¿O no? Sí. Pero lo único que nos diferencia es que rápidamente nos vamos a dar cuenta. Y vamos a acercarnos al Señor. Le vamos a pedir perdón. Y sabemos que en Él podemos encontrar perdón. ¿No? El mismo apóstol Pedro nos dice, ¿no? Estas cosas os escribo, hijitos míos, para que no pequéis. Pero si por ahí hubieses pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo.
Entonces por eso tenemos confianza. Entonces pecamos, y eso no es para agarrarlo de juguete tampoco, no, sino que tenemos que tener ese entendimiento. Que una caída no hace que el amor del Señor disminuya. Ni algo que comiences a hacer, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo quiero hacer todo. Y con eso crees que Dios te va a amar más, no. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nos ama porque ya somos hijos de Él. Cristo es el objetivo superior al corazón, hermanos. Por lo tanto, cada uno de los pasajes de este cantar puede ser reverentemente elevado a un nivel superior para representar al corazón embelesado con su Señor. ¿Cómo está mi corazón para Él? ¿Cómo está mi agradecimiento? ¿Cómo me voy enamorando más de este Dios tan extraordinario? ¿Por qué se fijó en mí si yo no tenía ningún mérito? Si podía haber elegido a otra persona con mayor mérito que yo, si pudo haber elegido a alguien con mayor capacidad, con un mayor entendimiento, con mayor sabiduría, con un mejor nivel cultural, pero me miró con ojos de misericordia. Entonces, ¿cómo no poder estar agradecido con Dios? Que cuando yo andaba perdido, Él vino, se cruzó en mi vida, intersectó mi corazón y ahora soy llamado hijo de Dios. ¿Cómo no amarle? ¿Y cómo cuando yo esté en su presencia, refiero en mi tiempo de oración, ¿por qué en 5 minutos me voy a cansar? Eso como que no tiene sentido. Es que todavía no me he enamorado de ese Dios tan lleno de amor, tan extraordinario. Y tal vez estos pasajes que leemos podamos nosotros, guardando las distancias, en lugar de dirigirlo hacia una persona, a un ser humano, poder dirigírselas hacia Dios en nuestras propias palabras. Porque es lo que hace un corazón enamorado. No se guarda. Al contrario, siempre está buscando nuevas formas de decir, de expresar lo que siente. Pero muchas veces nosotros somos tacaños. ¿Sí entienden esa palabra? ¿Qué les afectó? Yo creo que tenemos que comenzar a valorar a nuestro amado. Entonces, este libro deja claro que el matrimonio es la clave de la vida humana, lo cual no significa que las personas que no estén casadas deben sentirse desanimadas por ello, ¿no? Anímese a hacer las cosas correctas. Porque tanto si encontramos el matrimonio a nivel físico, como si no, esto sigue siendo verdad. ¿Qué es el matrimonio? Los solteros, ¿han pensado alguna vez en el matrimonio? ¿Ha pensado en lo que se encuentra tras la institución del matrimonio? El matrimonio no es producto de la sociedad humana, pero el humano lo quiere cambiar. No es algo que inventaron las personas después de haber estado viviendo juntas. Pues ya tenemos 5 años viviendo juntos, pues, ¿qué tal si nos casamos? Inventaron. No. El matrimonio tiene su origen en los albores de la humanidad y forma parte integrante de la vida humana, y el matrimonio físico entre un hombre y una mujer es sencillamente una imagen de la relación más profunda que es cierta en la vida de todo el mundo. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿No dice eso? Así como Cristo amó a la iglesia. ¡Qué amor tan extraordinario! Y este principio se expone en Romanos 7 al introducir Pablo este gran argumento como un ejemplo de una mujer casada. Fíjense lo que dice Romanos 7. Dice, mientras está casada, está atada a la ley de su marido, y si mientras está casada se enamora de otro hombre, tendrá que soportar el estigma de adúltera, exponiéndose a quebrantar la ley básica de la vida. Pero si muere el esposo, entonces queda libre para casarse con otro hombre. ¿Por qué dice todo esto? Porque es un ejemplo de lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros. Pablo dice que estamos casados con la vida del viejo hombre, con el viejo Adán.
Estamos unidos a ese hombre malvado y ese es el problema en la vida de todo ser humano. El hombre fue creado para tener quien sea su señor sobre él, porque no se puede mandar a sí mismo. Tiene que existir alguien que sea su señor. Y nosotros tenemos un amo, nos guste o no nos guste. Muchos, los jovenzuelos, ¿no? Los muchachitos, los preadolescentes y los adolescentes dicen, yo hago a mí lo que se me dé la gana. No, haces lo que depende de quién sea tu señor. O sea, lo que vas a no hay nada nuevo bajo el sol, recuerda. Cuando dices, yo hago lo que se me da la gana, por ejemplo, las muchachitas, ¿no? He visto muchachitas de 12, 13 años. Ah, mamá, yo quiero tener mi novia, no me vas a prohibir, yo hago lo que se me da la gana. Y si no, me voy a vivir con él, así con amenazas. ¿Hará lo que se le da la gana o hará lo que el diablo quiere que haga? ¿Quién es su señor? ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre, si tu señor, si tu amo no es Cristo, de inmediatamente por default va a ser el enemigo. Entonces, todo el relato de la Biblia deja claro que o bien es Dios quien se enseñorea de nuestra vida, o lo es el diablo. Fue precisamente por eso lo que Jesús dijo, que el hombre no puede servir a dos señores. No podemos entregarnos a ambos. Es preciso tomar una decisión en la vida. O bien odiamos a uno y amamos al otro, o nos aferramos a uno y nos separamos del otro, pero no es posible a los dos. Es imposible, por lo que es preciso que el hombre sea gobernado, sea por uno o sea por otro. En otras palabras, fue creado para el matrimonio, porque el matrimonio es una imagen del gobierno de una vida sobre otra. Eso es. Y este libro dice que el dueño que fue establecido para que gobernase al hombre, ¿quién es? Cristo. No hay más. El hombre gobernado por Jesús va a llegar a la plenitud y va a llegar a la gloria en todo aquello que Dios ya tenía destinado para el hombre. Cuando nosotros leemos este libro acerca del deleite, del embelezo que experimenta la esposa y el esposo, el uno con el otro, usted estará pues leyendo una descripción magnífica y maravillosa de lo que Dios pretendía que fuese la relación entre sí mismo y cada persona. El asunto es que se echó a perder todo en el jardín del Edén. Pero no le eche la culpa a ellos, nosotros también pecamos. ¿O no? Porque muchos dicen, ¿y a mí por qué ¿y yo qué culpa tengo que pagar? No vas a pagar lo de Adán, vas a pagar tu propio pecado. Hermanos, por eso es lo que dice el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿No? Mateo 22:37. Por eso es por lo que este es el más importante de los mandamientos, porque de él depende todo lo demás, incluyendo el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es por eso, hermanos, por lo que este libro es muy importante, porque trata acerca de una relación muy importante. En Cristo tenemos al esposo y la iglesia es la esposa. Como les decía hace un momento, ¿no? Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5 es un pasaje que lo hemos visto ya en otras oportunidades. Pablo continúa describiendo la obra de Cristo a favor de la iglesia y vuelve a decir: grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. De modo que el amor que hay entre el esposo y la esposa es el amor de Cristo y su iglesia. De eso está hablando. En otras palabras, el amor de los esposos es sencillamente una manifestación y una imagen de otro amor más profundo, que es el amor de Dios que desea para la vida humana. Eso es el matrimonio. Esa manifestación de ese amor tan extraordinario de Dios, de Cristo, por su iglesia. Por lo tanto, tenemos en este libro una imagen de lo que Dios va a convertir en realidad.
en aquel corazón, en la vida de aquellos que le amen. Tal vez no llegues a disfrutar de todo lo que dice este libro, pero ¿sabes qué? Pero un día eso se hará realidad. ¿Por qué? Porque está escrito. Usted escuche estas palabras tan extraordinarias del esposo a la esposa. Capítulo 2, versículo 11 y 13 dice: ya ha pasado el invierno, la estación de las lluvias se ha ido, han brotado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha llegado y de nuevo se escucha la tórtola en nuestra tierra. La higuera ha echado higos y despide en fragancia las vides en flor. Levántate, oh amada mía, oh hermosa mía, ven. Es la primavera de la vida, pero no se encuentra en el pasado, sino se encuentra en el futuro. Un día también este mundo experimentará una primavera como esta. Y el Señor Jesucristo, que volverá a fin a reclamar a su esposa, que le espera, la recibirá con palabras muy parecidas a estas. Llegará la primavera, llegará el tiempo en el que nosotros habremos de cantar, el tiempo en que la tierra volverá a florecer y va a desaparecer toda la maldición que ahora está sobre este mundo y volverán a aparecer las flores sobre la tierra. Y esta es una imagen de lo que va a suceder en el corazón de aquel que se enamora de Cristo. Va a poder disfrutar de este tiempo primaveral. Cualquier otro está simplemente jamás entenderá ni percibirá estas palabras que hay aquí. El frío del invierno con su soledad, con su desgracia, su egoísmo, ha quedado atrás y ha llegado el momento de cantar. ¿Por qué? Porque el amado viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Para qué? Para llevarnos a su presencia y estar con Él eternamente.